Este es su canal 29 y canal 89. Bueno, pues un gusto saludarles. Mi nombre es Rigoberto Castro Montoya y pues estaremos acompañándoles a ustedes de aquí a estos siguientes 60 minutos, en los cuales tendremos pues bastante programación para su gusto. ¿Qué le parece? Tendremos el consejo oportuno, poderoso, sabio de la palabra de Dios a través del pastor Carlos Montoya Álvarez. Nos estará acompañando también el cirujano dental, el médico Marco Antonio Morales. Y bueno, por ahí, al final del programa, nos estaremos despidiendo con una alabanza en la voz de un servidor, ¿verdad? Que tuvimos el privilegio de grabar ya hace unos años ahí en el campo Ensenada, cuando nos acompañó tanta gente a celebrar el aniversario de nuestras programaciones de radio y de televisión. Bueno, pues estamos empezando. Queremos agradecer a nuestros amables patrocinadores. Estamos hablando precisamente de los mercados mayoristas. Los mercados mayoristas están ubicados ya en diferentes puntos de la ciudad. Empezamos por el Tercera y Gastero, en la zona centro, donde tenemos el servicio para ustedes al microbús o a la central camionera más cercana, donde usted prefiera. Ahí se le lleva con su mandado. Usted no tiene auto, se vino en microbús, bueno, pues se le lleva a su central. También estamos ubicados por la calle Novena y Reforma, exactamente entre Kentucky Fried Chicken y Walmart, ¿verdad? Por ahí a la mitad, por la calle Novena y Reforma. También ubíquenos por la calzada Cortés y Libramiento, ahí frente a la gasolinera Los Olivos, un lugar más. Perdón, yo ya desperté, pero mi garganta no se ha enterado. Y bueno, pues también ubíquenos por la carretera transpeninsular, ahí precisamente frente al Ciprés, a un costado del hotel La Quinta Bonita. Ahí está un mercado mayorista más a su servicio. Desde luego encuéntrenos por el Boulevard Certuche, exactamente donde termina el Boulevard Certuche, ahí en Pórticos del Mar, primera sección. Enfrente está el Mayorista Plaza con su tienda Ancla Mercado Mayorista. Los mejores precios, los mejores productos, el mejor servicio, y no es un eslogan, es una realidad. Los encuentra usted en los mercados mayoristas. Por algo la gente dice al unísono: vamos al mayorista. Ándale pues, por algo será. Abrimos la toma y recibimos en este momento, saludamos al pastor Carlos Montoya Álvarez. Bienvenido. Está con nosotros el médico Marco Antonio Morales, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a continuar con la dinámica de temas que el pastor Carlos Montoya nos ha traído a través de los últimos tres domingos, ¿verdad? Así es que vamos a escucharle muy atentamente. Estaremos redimiendo el tiempo, aprovechando al máximo. Déjeme decirle que el pastor Carlos Montoya Álvarez es pastor de la comunidad cristiana Getsemaní, allá en lo alto de la ciudad, en la colonia Bellavista, de donde se divisa toda la bahía. Se ve ahí la Bufadora, se ve toda la ciudad, se ve el mar, algo bello, algo hermoso de ir. Eso es Bellavista. Por eso es Bellavista, exactamente. También el pastor Montoya es el director de la Escuela Bíblica Jehová Sama, ya con una generación que se está iniciamos con el número 1. Después de terminar 100 generaciones, un paquete de 100 generaciones, 3 generaciones por año. Bueno, pues se inicia el segundo periodo, ¿no? Las siguientes 100 generaciones. Así es. Y vamos en la 1 de la segunda edición. Estamos hablando muy rápido. Líderes, maestros, evangelistas, pastores para toda la ciudad, para todo el país y para todo el mundo salen de Escuela Bíblica Jehová Sama. Agradecemos a controles técnicos al ingeniero Julio y el Capi, famosísimo, y también aquí los jóvenes de multimedia. ¿Cuál es su nombre? Armando. Más recio. Armando. Alejandro. Y Alejandro nos acompañan aquí en la transmisión por multimedia a través de internet. Y por antena en el canal 29 y por el sistema Easy en el canal 89. Para todo el estado de Baja California, San Quintín, desde luego Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali y esta bella ciudad y puerto de Ensenada, Baja California.
Una maravilla, usted lo ha dicho. Muy bien, muy bien. Pues adelante, pastor, somos todos oídos. ¿De qué nos va a hablar esta mañana? No va a hablar de Dios. De Dios. No va a hablar de Dios. El chiste, no el chiste. Sí, siempre. Si va a hablar de Dios, dice, también hablaría de ti. No, imagínense usted. ¿Qué no hablar de mí? Dice, no, si habla de Dios, dice, qué bárbaro. ¿De qué nos va a tratar el tema de hoy? Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, del tema que hemos venido tomando para algunos domingos, el tema sobre el Dios que se revela a quienes escuchan su llamado. Es un tema, me parece muy importante. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a manifestarse en los últimos años en una manera muy especial con personajes específicos, con personajes que están en la mira de Dios, con personajes que Dios va a levantar, ¿verdad?, para traer una revolución en esta generación. Yo creo con todo mi corazón. Bien, ¿por lo que lo creo? Bueno, el domingo pasado hablamos sobre el caso donde Dios se revela directamente al apóstol San Pablo, enemigo del cristianismo, perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, dio muerte como el primer mártir por la causa del evangelio, Esteban, y luego persiguió la iglesia, pero en plena persecución el Señor se aparece a él, le habla sobre su situación, Pablo se convierte y pues ya como dije el domingo pasado, ha sido el predicador más grande de todos los tiempos en lo que corresponde al ministerio que él desarrolló, ¿verdad?, lo que era en la tierra de Palestina, la Tierra Santa, Asia y en algunas partes de Europa donde él fue a compartir el evangelio y escribió, pues, ¿verdad?, más de la mitad del Nuevo Testamento. Él es el escritor de las cartas, ¿verdad?, a las iglesias, a personas, ¿verdad?, en lo particular a pastores directos. Él fue escritor, predicador, fue lo que dice la Biblia, ¿verdad?, fue predicador, fue maestro y fue apóstol a los gentiles. Hablamos sobre la conversión y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de otro personaje que está en la línea, ¿verdad?, porque Pablo se convierte y Dios se revela a una persona en una manera directa. El pasaje que vamos a tomar en esta mañana es Hechos capítulo 9 del verso 10 al 19, pero permítame darle un poquito de la introducción. Dios está llamando hoy, ¿verdad?, a gente que le quiera escuchar, porque Él quiere revelarse o revelarle sus propósitos respecto a la obra que Él quiere hacer en este día, en esta generación. Y también porque Él quiere, ¿verdad?, levantar una generación, como dije hace un momento, una generación entendida en los planes que Dios tiene para esta generación. Dios es un Dios que se ha revelado en diferentes tiempos, en diferentes naciones, en diferentes etapas, porque Él tiene siempre el plan número uno es de salvar al mundo de los juicios que vienen sobre el mismo. Así que es muy importante que note cómo Dios se revela, se manifiesta a personajes. El pasaje que tenemos, como dije, Hechos 9 del 10 al 19 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, y escuchen bien, en visión, Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y dice, y había, ¿verdad?, y súbela a una casa de Judas, a uno llamado Saulo, ¿verdad?, de Tarso, porque él aquí está en esa casa y él ora. Él está orando porque como tuvo la visión y está ciego por causa de la visión, él está orando porque él le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: vete a la calle segunda en Damasco y allí se te va a decir lo que tú debes hacer. Y dice, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y entró y le puso las manos encima para que recobrase la vista. Entonces Ananías respondió: Señor,
he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre o todos los que son de este camino. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto, ¿verdad?, le es necesario padecer por mi nombre. Recuerden ustedes que él es el perseguidor del cristianismo, el que fue prácticamente un azote, ¿verdad?, de persecución, de golpes, de prisiones y aún de muerte para los cristianos. Pero ahora este hombre va a saber lo que se sufre por mi causa. Es importante entender que Saulo de Tarso era un fariseo, conocedor de la ley, prácticamente un licenciado en leyes judías, un hombre que conocía muy bien la Biblia, pero lamentablemente no conocía a Dios. Hoy en día hay personas excelentísimas en el conocimiento de la Biblia, de los idiomas, de los orígenes, de las traducciones, de todo esto, pero lamento decirles que no conocen a Dios por la forma en que se conducen. Pablo era un maestrazo en la ley porque fue preparado bajo un gran maestro como lo era Gamaliel, pero este hombre era un perseguidor del cristianismo. Imagínese usted recibiendo cartas de los mismos sacerdotes, los líderes judíos que se suponían eran los líderes de Dios. Ahora Pablo está recibiendo cartas para perseguir a los cristianos. Esto es como a veces es hasta contradictorio decir, soy un hombre de Dios y persigo a la gente que cree en Dios, que predica de Dios, que habla de Dios. ¿Cómo es posible que yo digo, soy siervo y estoy en contra de aquellos que predican al mismo Dios que yo profeso? Eso es una de las cosas contrarias. Pero bueno, esto pasa porque a veces somos muy religiosos, somos muy celosos y el celo nos lleva hasta matar gente, hasta perseguir gente por causa del celo de la religión. Esto es un poco problemático, pero así es. Lamentablemente, Cristo enfrentó ese problema, el mismo Hijo de Dios, pues ¿qué no podemos enfrentar nosotros? Ahora fíjese usted lo que sigue diciendo. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él o sobre Pablo o Saulo de Tarso sus manos, dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dos cosas importantes. Me ha enviado el Señor para que recibas la vista, ¿verdad? En otras palabras, como estás ciego, para que recibas la vista, nuevamente recobres la visibilidad, pero también para que seas un hombre lleno del Espíritu Santo. Hasta ahí era un cerebro en la ley, en el conocimiento bíblico, pero en lo que corresponde a la llenura del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, él escaseaba de este tipo de bendición. Y dice aquí, y al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista, y escuche bien, y levantándose fue bautizado. Tres cosas importantes recibe Pablo una vez que recobra su vista: su sanidad de su visión, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el agua.
Él tenía que entrar en esa escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, no que el bautismo salve a nadie, el bautismo nada más es un acto de obediencia y no es al ministro u organización o religión X. El bautismo es un acto de obediencia a Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que ordenó que fuéramos a todo el mundo a predicar el evangelio, y la persona que recibiera el evangelio, creyera en el Señor Jesucristo, esta persona, como requisito número 1 en su testimonio, era el bautismo en el agua. Repito, el agua no salva a nadie. Escúcheme bien, el agua no salva a nadie, es simplemente un acto de obediencia. Y si vamos a simbolismos, si vamos a esta parte, el agua representa la palabra de Dios, que es la que prácticamente cambia a las personas, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. El hombre simplemente, cuando ve que un hombre o una mujer cambia de la noche a la mañana, dicen: te lavaron el coco, cambiaste de religión. Ignoran totalmente que la palabra tiene tanto poder de transformación en la persona cuando la persona le presta atención. Este es el gran secreto, ¿verdad?, de lo que es la palabra. La palabra tiene poder. Tiene poder aún. Las palabras mentirosas tienen poder. Cómo penetra en la gente las cosas de la mentira, la aceptan, la reciben y se meten en la contra de la verdad. Y esto, pues, prácticamente podemos ver lo que es el poder de la palabra. Por algo decía Pablo que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. El oír es por la palabra de Dios. Yo voy un poquito más allá de oír, es prestar atención, porque millones de gente escuchan, pero no prestan atención. ¿Por qué le digo? Porque si prestaran atención, entenderían rápidamente, la revelación vendría rápidamente, pero como no prestan atención, yo siempre pongo un ejemplo cuando estoy enseñando en la escuela, y el ejemplo es: una mamá le dice a su hijo: Juanito, y el niño dice: mande. La mamá le dice: venga, y el niño dice: ahorita. Pasa unos cuantos minutos, la mamá le dice: Juanito, mande, venga, ahorita. Pasan otros minutos, la mamá le dice: Juanito, mande, mamá, venga, ahorita. Y pasan unos minutos, la mamá saca el chicote y va, y el niño dice: párale, mamá, ahí voy. No, mijito, ahora pase usted, porque le voy a dar una para que entienda que la palabra venir es venir, no es solamente ahorita. Y ese es lo que yo uso como ejemplo, que mucha gente oye, pero no presta atención. Si prestara atención, la palabra haría un efecto tremendo en su vida, porque la palabra de Dios es Dios mismo, y como Dios tiene entrada al espíritu del hombre, el espíritu muchas personas rápidamente no lo entienden, porque Dios cuando entra, y como nadie puede entrar donde Dios puede entrar, pues Él entra, y cuando Él entra, la persona se estremece porque se estremece. Pues aquí tenemos el apóstol Pablo, enemigo acérrimo, pero cuando se enfrenta al llamado de Dios, él solamente le dice: ¿y quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Tú crees que vas persiguiendo a mis discípulos? No, es a mí el que me estás persiguiendo. Y dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Temblando, él dijo: vete a la segunda calle de Damasco, y ahí se te va a decir lo que tú debes hacer. Él era un hombre muy entendido en la Biblia,
pero no entendía la esencia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el mensaje de las buenas noticias de la salvación de Dios a un mundo que está perdido, que está fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Lamento que muchas gentes no lo entienden, pero espero que un día sean tocados como este hombre y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice, sigue diciendo, dice, y habiendo tomado alimento, el apóstol recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hay otra historia allí, pero voy a cortar allí, porque Pablo se queda en Damasco por algunos días, quizá para recobrar energías. Estuvo 3 días en ayuno sin probar alimento, ni agua, ni nada durante 3 días, ¿verdad? Porque estaba humillado, reconociendo qué obra había hecho él en oponerse en contra realmente del mismo Dios que vino personalmente a este mundo para salvar al mundo, para liberar al mundo del engaño, que vino a este mundo porque realmente nadie ama más a sus criaturas que su propio Creador. Cristo tuvo que dejar toda su gloria, todo lo que es la adoración angelical, tuvo que dejar todo eso para venir a la tierra, a nacer. Ni siquiera tuvo el privilegio de nacer, ¿verdad?, en un hospital. Nació simplemente rodeado de animales, porque no hubo nadie que dijo, por lo menos pasa a este rincón ahí para que tengas a tu hijo. Nadie. Y este es el problema del ser humano. Somos insensibles a Dios. Somos cerrados a los planes de Dios. Somos apáticos e indiferentes al plan de Dios, porque Dios todo lo que quiere es lo bueno. Si tan solamente nos diéramos cuenta de lo que nos rodea, el aire que respiramos, la tierra que pisamos, el sol que nos alumbra, la vida que tenemos, la esposa, los hijos, el trabajo, la habilidad, la capacidad. Ni siquiera valorizamos eso, como que nosotros somos los dueños, como que nosotros somos los jefes, cuando realmente debiéramos levantar los ojos y decir, gracias Dios por darme esto. Pero que pocas veces tomamos siquiera un ratito de conciencia para decir, ¿quién soy? ¿Qué me hizo? ¿Por qué me hizo? ¿Y para qué me hizo? Ni siquiera nos detenemos para ello. No entendemos las razones de por qué hago mi casa, por qué compro un carro, por qué esto. No entendemos eso. A veces estamos un poco hasta ciegos a la realidad. Ojalá, amigo, amiga, que me escucha, que se siente un poquito a pensar en su necesidad, en su posición, en su futuro. Si quiera pintar su futuro, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde voy a pasar? Ni siquiera nunca entendemos esto. El maíz, aún el maíz que puede ser inerte para nosotros, el maíz en manos de personas, ¿verdad?, se procesa y sacamos una serie de cosas. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un final, todo tiene las cosas, pero a veces, que pocas veces usamos el criterio para pensar en esto y levantar los ojos. Aquel que nos ama tanto y cree que podemos hacer personas diferentes, pero lamentamos, ¿verdad?, esta situación en la que los seres humanos nos encontramos. Y puntualizo antes de pasar, ¿verdad?, a un comercial o a unas palabras importantes. Puntualizo que es importante que analice usted su vida, que analice quién y qué es usted. Así que vamos a irnos a un comercial y luego regresamos. Muy bien, pastor, pues interesantísimo el tema. La verdad que cuando estudiamos la vida de Saulo de Tarso,
posteriormente el apóstol Pablo, pues nos quedamos sorprendidos del arco iris de posibilidades, de enfoques que le podemos dar a este conocimiento. Claro. La verdad. Bueno, pues antes de pasar, ustedes ven aquí a mi derecha a una eminencia médica. Así es. Digo. ¿Cómo están? Incorporándome nuevamente. Es en serio, es en serio. Lo que pasa es que tenemos la confianza y Sí, así nos lo digamos. Yo le digo, es un médico, cirujano dental, odontólogo, dentista, y luego él dice vendo tamales en la esquina y así no champurrado. Tuve la oportunidad. Y es un privilegio para nosotros tenerte aquí, médico, una vez más. Es para mí. Gracias por la oportunidad y bueno, pues ya incorporándonos nuevamente. Tenemos mucha carga de trabajo, lo tenemos, ¿verdad? Entendemos. Gracias a al Dios. espacio. Gracias a Un Dios. espacio, ¿verdad? Muy Así bien. es. Pues queremos que nos comentes, bueno, digo así, ¿de qué nos vas a hablar en este momento que vas a explicarnos sobre una cápsula de tu amplia sabiduría? Pero esperamos a ver de qué nos vas a hablar, antes de que nos... Okay. ¿Qué te parece? Del mundial está muy bien, ¿no? Por cierto, ya miré que te trajiste la abuela que me sacaste desde... Sí, así es, esta fue la otra vez, ¿no? ocasión. No, pues vamos muy bien, gracias a Dios, hay mucha carga de trabajo y pues hay muchas bendiciones porque pues ahorita está mi padre, mi hermana por acá visitando, hermanos, saludos a mi esposa, a mi esposa, a mi suegra, todos por allá. Y pues muy felices, la verdad, y incorporando nuevamente con ustedes, con el pastor, con ustedes. Pues bienvenidos sean aquí en Ensenada, tu familia, médico. Gracias. Tu papá. Es la segunda vez que nos visita aquí en Ensenada, ¿no? Sí, Yo recuerdo. sí, ya tenía 2 años. Uy, se va Rápido. Ya tiene más de 2 años con nosotros, porque sí, ¿verdad? Porque la otra vez también tuvo la solución. Un tiempecito. Ujú. Ya vamos, Muy bien. poco a poquito. Ya te vamos a hacer tu pastel. Ya ¿Cuál yo es? lo espero. Con ansia. Ahora se crean. Estamos bien. Muy bien, pues aprovecha los 3 minutos porque ya pasaron 2. Oh, pues. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a iniciar sobre un tema que nos compete a todos, que es la inflamación dental, que propiamente se llama gingivitis. Se dice que la Asociación Dental Mexicana dice que hay más del 70% de la población presente este problema. Es multifactorial, son muchos factores que van a intervenir para que se manifieste esta situación, entre ellos lo que es la medicación, algunos medicamentos como la fenitoína va a crear una inflamación en las encías y solamente el médico tratante sobre esta cuestión va a empezar a disminuir esta inflamación. Otra puede ser por agentes químicos sobre algún alimento y el más común que es la falta de higiene correctamente, se va juntando esa placa dentobacteriana y una placa sobre otra, y si no la quitamos adecuadamente con una técnica correcta, y digo técnica correcta porque se debe de particularizar en cada paciente su técnica adecuada, porque no todos tenemos la misma boca ni la misma disposición dental. Entonces se acumula esta placa dentobacteriana, luego posteriormente la otra, y esto va generando un sarro. Este sarro pues se hace con una piedrita y el detalle es de que se va metiendo dentro de lo que es nuestra encía, la va inflamando y posteriormente llega a ocurrir una segunda fase que se llama periodontitis. En esta fase lo que va a ocurrir es que se va a empezar a abrir la encía y se va a establecer en el hueso. Al establecerse en el hueso se va a empezar a perder y se va a disminuir lo que sería nuestra inserción del diente. Se va a empezar a mover y entonces es el motivo por el cual llegan a perder las piezas los pacientes. Entonces, si esto le aunamos todavía que el paciente tiene problemas, por ejemplo, del orden de la diabetes, problemas de hipertensión, algún otro tipo de problemas a nivel sistémico, pues todo esto va a contribuir para que esto se acelere más el proceso. Por eso es conveniente visitar al dentista 1 o 2 veces al año para retirar este sarro, ¿sí? Esto aunado también a las caries interproximales.
Si llega a haber calcita proximal aquí, junto con el sarro, pues todavía se acelera más el proceso porque hay una degradación más pronta. Entonces la invitación de esta mañana es para que nos visite o visite a su clínico, a su dentista, para que pueda retirar este sarro. Nosotros tenemos promociones constantes sobre la limpieza dental. Se hace la limpieza dental, se debe de hacer posteriormente un pulimiento y para que no se vuelva a adherir tan fácilmente esta placa dentobacteriana. En el caso de que si ya está expuesto nuestros cuellos de los dientes, ¿verdad?, de nuestros órganos dentarios, se debe de hacer un detartraje, que es realmente un alisado de estas raíces, para que la porosidad del cemento de la raíz no permita que se adhiera. Entonces ahí estamos hablando de un alisado radicular, ¿verdad? Entonces este es conveniente 2 veces al año en pacientes que ya están expuestas a esas raíces. Usted lo puede detectar perfectamente frente a un espejo. Y pues bueno, este es el proceso que debe ser, y en esa cita se particulariza su tipo de cepillado que va a utilizar. Se mandan algunos medicamentos como unos enjuagues bucales que contienen clorhexidina, y este va a permitir también la desinflamación más pronta de nuestras encías, primeramente quitando el sarro y checando qué otros problemas y qué tipo de hábitos tiene este paciente para poder disminuir y quitar este problema. Entonces, la invitación es esta, que se haga su chequeo, su limpieza dental 2 veces al año, o por lo menos 1 vez al año, y recordándoles que estamos en Pórticos del Mar, rumbo al Escorpión. Están ahorita apareciendo lo que son nuestros teléfonos, estamos a sus órdenes de lunes a sábado. Si nos pueden hacer favor de hablarnos para hacer una cita previa por la carga de trabajo, con mucho gusto los atendemos. Y pues en cualquier otro tratamiento tenemos descuentos, ¿eh? Trabajamos todas las especialidades dentales y estamos a sus órdenes ahí. Aprovechando, pues muchas gracias por el espacio y pues eso es todo, porque si no me están... Pisando los callos. No, ya extrañaba estar por acá. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a todos. Sí o no, decíamos cada vez, hermano, extrañamos también. ¿Sí o no? Sí, es una realidad. El público aquí en el estudio no nos deja mentir. La verdad, no, es una bendición tenerte aquí. Agradecemos pues a nuestros patrocinadores en Mercados Mayoristas en sus 5 direcciones. Visítenos usted en cualquiera de sus 5 direcciones. Los Mercados Mayoristas están de veras a su disposición con los mejores precios, los mejores productos, la mejor calidad en el servicio y demás. Por eso la gente al unísono decimos, vamos al mayorista. Claro que sí, vamos al mayorista. La verdad que sí, hacemos rendir nuestro dinero. Ahí estamos ubicados en zona centro, Tercera y Gastelum. Estamos ubicados también Reforma y Novena. Estamos ubicados también allá por la calzada Cortés y Libramiento. Estamos ubicados frente al Ciprés, junto al hotel La Quinta Bonita por la carretera transpeninsular. Y también frente a Pórticos del Mar, primera sección, ahí por el Boulevard Certuche, en el número 181 se encuentra el Mayorista Plaza con su mercado, con su tienda Ancla Mercado Mayorista. Así es que no hay excusa, no hay pretexto para que su dinero le alcance, porque tenemos un mayorista al alcance de cualquier lugar, punto de la ciudad donde usted se encuentre. Así es, efectivamente. Y vamos a continuar rápidamente con el tema, Pastor Carlos Montoya Álvarez. Emma, es muy importante, ¿verdad? El Dios que se revela a quien escucha su llamado, o más bien presta atención. Porque en realidad, pues Dios es un Dios que nos llama a todas las personas, no importa el sexo ni tampoco la edad. Para Él, simplemente Él llama y dice, yo te necesito y vamos, ¿verdad? Es muy importante. Quiero que resumamos un poquito el pasaje, solamente lo estuve leyendo y comentando un poco, pero dice aquí, veamos cómo el Señor también se revela a Ananías después de haberse revelado a Pablo para enseñarle el camino hacia dónde estaba Saulo. Mira, el Espíritu Santo es tan
tan especial. Él simplemente te va guiando. Hoy necesitamos aparatos, ¿verdad?, en el carro que nos vayan guiando tal esquina, pero mira, el Espíritu Santo le está indicando a Ananías exactamente hacia dónde está Pablo. Le dice, ¿verdad? Dice, para enseñarle el camino a Saulo, que estaba, ¿verdad? Que estaba digo, recién convertido, ¿verdad?, al Evangelio, después de que Jesús se le reveló, para enseñarle que él estaba equivocado en su furia, porque muchas veces, yo lamento que aún en esta ciudad hay gente que es muy religiosa y nos odia. Sí, hay gente religiosa que nos odia tanto que quisiera desaparecernos del mapa, quisiera desaparecernos de aquí, y son religiosos. Bueno, eso no es digamos, notable. Los religiosos desaparecieron a Cristo. Fíjese, qué curioso, ¿verdad? Que los religiosos fueron los que pusieron todo digamos, el puente para llevar a Cristo a la cruz. ¿Cómo es posible? Yo digo, ¿cómo es posible? Pero bueno, así ha sido siempre, ¿verdad? Así ha sido siempre. Desde que el hombre cayó en pecado, hay una separación entre el justo y el injusto. Una separación, una gran diferencia. El justo siempre se apega a lo que es lo correcto. Y el injusto siempre se pega a lo que es incorrecto, y obviamente, como no engranan, pues empieza a perseguir y empieza a hacer trizas al que es justo. Y esto es lo que vemos aquí. Pero gracias a Dios, porque Ananías, a semejanza de Pablo, con diferencia, era un hombre profeta, hombre de Dios, hombre que estaba dispuesto para hacer lo que Dios le indicaba. Y en esta ocasión es dirigido a Pablo, ¿verdad?, que estaba recién convertido, como dije, al Evangelio, después de que Jesús se le reveló, para enseñarle que él estaba equivocado en su furia contra los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y las amenazas de muerte que había ejecutado contra, ¿verdad?, contra Esteban y muchos cristianos en Jerusalén. Veamos la historia, y voy a darlo así rápidamente porque es un resumen de ello. Maravillosa, de la revelación de Dios a Ananías, un discípulo que conocía a Jesús como su Señor y Salvador personal, y obviamente un servidor de Dios. Número uno, podía puntualizarlo, Ananías recibe una visión. ¿Qué es una visión? ¿Verdad? Es como una película que pasa, ¿verdad?, mientras la persona o puede estar dormida o semidormida. Es como una visión que pasa rápidamente. Ananías tiene una visión y una orden, porque no solamente la visión vino para mostrar, sino era una orden, ¿verdad?, de parte de Dios, de ir, ¿verdad?, a que hablase con Saulo de parte de Dios, como le dije, recién convertido al Evangelio. Segundo, el Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Me llama la atención como específico. Vete a la segunda calle, ¿verdad?, derecha, en Damasco, y ahí hay un hombre que ora, hay un hombre que está, ¿verdad?, en una casa. Búscalo, porque yo tengo algo muy importante para él. Importante. Yo siempre, cuando explico esto, mira, él persiguió, lo persiguieron. Por la misma causa que él lo hizo. Él encarceló y lo encarcelaron 2 o 3 veces. Él azotó y a él lo azotaron 2 veces, que él dice que no se puso al par con el Señor. 40 azotes menos 1, 2 veces. Y finalmente le dieron muerte. Por causa, la misma causa por lo que él ejecutó a Esteban. Por causa de predicar el Evangelio. Ananías se estremece al recibir, ¿verdad?, la orden de ir a Saulo por la tremenda historia que él tenía en contra de los cristianos. Dice, ¿por qué me estás llamando? Y él, digamos, indicando que vaya ese hombre, que no sabes, como si Dios, ¿verdad?, no supiera las cosas. Que no sabes que él trae cartas de los sumos sacerdotes aún de esta ciudad
para perseguir, para azotar, para destruir los cristianos. Este es el hombre, ¿verdad? Que nos nota que era un ser humano, con temores y todo, ¿verdad? Con temores. Pero qué bonito es que a pesar de los temores, a pesar de las runrunes que haya, siempre estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos está mandando. El Señor le dice a Ananías, ¿verdad? Saulo está orando y él ha visto en visión a una persona que se llama Ananías, que era el mismo, ¿verdad? Que viene y le pone las manos encima para que reciba la vista. Esta es la primera cosa, ¿verdad? Él está mirando a un hombre y le dice el nombre que es el del mismo personaje, Ananías, que viene, pone sus manos sobre él para que reciba la vista. Y luego le dice aquí Ananías, como todo un discípulo obediente, ¿verdad? Aunque tenía quizá un poquito de temor, va a tener un encuentro con Saulo para llevarle el mensaje de Jesús, porque todo personaje a quien Dios se revela, obviamente le va a dar una misión. A veces la misión quizás sea difícil, la misión quizás sea problemática, pero si Dios está por nosotros, Él nos va a defender. ¿Cómo Él lo va a hacer? De la manera en que Él lo va a hacer. Quizá no lo entendamos, pero Dios lo va a hacer. Al visitar a Ananías a Saulo, le dice la palabra correcta: hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, porque esa era la orden. Ve, impon las manos para que éste reciba la vista. Ananías le pone las manos encima sobre su cabeza y Saulo, ¿verdad? Inmediatamente se le cae como escama, dice la Biblia, ¿verdad? Y recibe la vista. Y escuche esto, y en el momento en que él recibe la vista, ¿verdad? Lo alimentan porque había estado ayunando por algunos días y después de esto pues prácticamente tenía necesidad de recobrar energía, de recobrar fuerzas. Saulo recibe, no solamente, como le dije hace un momento, recibe la visión o la sanidad de sus ojos o la liberación de ese encuentro que había tenido con Cristo, y el resplandor le cegó los ojos, pero obviamente el resplandor, y eso es más o menos para tener una idea, que a veces uno dice, yo quiero ver a Dios, pues muchas veces vale más tener una idea y un impacto que su presencia nos haga temblar, pero a veces verlo de frente, su gloria es tan tremenda, es más fuerte que cualquier luz que puede existir, su presencia. Porque ya ve usted, Saulo quedó ciego completamente por el resplandor de la misma presencia de Cristo Jesús. Y mire usted, él recibe la vista, pero también recibe el bautismo en el Espíritu, es decir, el poder o la unción del Espíritu Santo, porque para poder entrar o penetrar en la presencia, en la revelación de Dios, se necesita el Espíritu Santo, porque Él es el que reveló las Escrituras. Él fue el que reveló las enseñanzas de Dios a los escritores de la Biblia. Así que él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque Dios no solamente lo iba a usar para ser el gran apóstol, sino lo iba a usar para ser el gran predicador ante reyes, ante emperadores y ante su propia nación, Israel, que era una nación rebelde al mensaje del Evangelio. Dice que recibe el Espíritu Santo, también el bautismo en el agua, porque esto es indispensable. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El bautismo es indispensable. Una vez que usted cree, el segundo paso es el bautismo en el agua, porque esto es simplemente un acto de obediencia a Dios. Si el mismo Cristo, como hombre, él bajó al agua, ¿qué piensa de usted? Porque era un acto de obediencia. Por eso él le dijo a Juan, cuando Juan dice, yo debo ser bautizado por ti y no tú por mí, ¿verdad? Aunque yo te bautice a ti, yo debo ser bautizado por ti. Él dijo,
Juan, nos conviene cumplir con toda la voluntad de Dios. Eso me llama la atención, la sencillez de Jesús como hombre. Aunque era Dios, pero era hombre, y como hombre Él vino a someterse a Dios y cumplir con el propósito de Dios. Escuche esto. Una vez que recibieron las fuerzas, las energías, dice, Saulo, ¿verdad?, se detuvo por algunos días en Damasco para dar testimonio de su experiencia con Jesús. Y la gente se admiraba de la conversión de Saulo, de que tan pronto estaba predicando el evangelio, cuando solamente unos cuantos días marcaban la diferencia. Un enemigo a un convertido. 4 días, vamos a suponer 4 días nada más, que marcaba la diferencia entre venir con un espíritu de persecución y de muerte, y ahora se convierte en el gran predicador. Esto realmente solamente lo puede hacer Dios. Nadie lo puede hacer, porque como le dije, nadie puede entrar a la intimidad del ser humano, solamente Dios. Aún ni el diablo mismo, con todo su engaño y mentira, él no tiene el poder de entrar hasta lo más íntimo del ser humano. Por eso Cristo le dijo, o Dios le dijo cuando se trató de Job, tócale su cuerpo, mas su alma no se la toques, porque ahí es donde yo debo entrar y donde debo yo gobernar y donde debo ser el Señor. Escuche bien la reflexión de esto, la última parte. La convicción de Pablo, la conversión de Pablo trajo el testimonio de Ananías, quien tomó digamos, un papel muy importante en la conversión de Pablo, porque él la confirmó su llamamiento trayéndole el mensaje de Jesús. 3 cosas le aplica. Número 1, pone las manos para que reciba la vista. Número 2, le ministra el bautismo del Espíritu Santo. Y número 3, lo bautiza en el agua. Así que es un punto muy importante. Sobre el tema que estoy tocando, el Dios que se revela a quien escucha su llamado. Pablo escuchó el llamado en medio de toda la persecución. Esteban escucha el llamado, Ananías escucha el llamado de Dios de llevarle el mensaje al opositor hasta ese momento. Concluyo con 4 cosas importantes. Número 1, para que Ananías fue para que recibiera la vista, porque él había quedado ciego después de su encuentro con Jesús, ¿verdad?, al resplandor, ¿verdad?, de la misma gloria de Dios. Para cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno se da cuenta realmente, ¿verdad?, de lo que es la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento dice que cuando la nube entraba al templo y reposaba, nadie podía entrar porque la presencia de Dios estaba ahí. Ni los sacerdotes ni nadie podían entrar mientras la gloria de Dios estaba cubriendo, y era simplemente una nube que caía sobre el tabernáculo y se quedaba silencia ahí. Solamente el mundo tenía que escuchar la voz de Dios. No miraban a nadie. Cuando Dios, ¿verdad?, cuando Dios empieza a hablar en el monte Sinaí, ¿escucharon la voz? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, bajo la tierra, bajo las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y el pueblo escuchó la voz. Por eso Dios les dijo clara, enfáticamente: a la verdad oíste mi voz, pero no vistes a nadie. No te hagas de mí dioses de oro y de plata, que es lo primero que el hombre se hace. Hacerse imágenes, simplemente por eso. Simplemente Dios prohíbe imagen, porque la imagen simplemente es una proyección que muchas veces de nuestra imaginación lo podemos hacer. Dios no quiere que se haga imagen de nadie. Así que es importante que usted lo vea, porque Dios le ama. Dios está presente. Muy bien, ya me pasó corriendo, ¿verdad? Todo el mundo lo vio.
Te paso corriente, médico, para que te despidas de tu público. Gracias. Programa. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días, primeramente Dios. Aquí estamos. Saludos a Moni y a Celi, que tuvieron su bebé junto con su esposo. Saludos. ¿A quién más? ¿A tu papá? A mi papá, a mi hermana, a mi esposa, a todos, suegra? a mi suegra, a todos mis pacientes que ya son bastante. Al gato, el perico. A todos. Bien, Aprovechando. muy bien. Todo lo que está en casa. Todos. Muy bien, pastor, pues también despídese de su público. Invítanos a la congregación el día de Claro, hoy. claro que sí, todos los que vienen en la reflexión en Bella Vista, en Bella Vista, tenemos nuestro culto a las 10 de la mañana y personas que nos quieran invitar, ahí estaremos. Iglesia Getsemaní, ubicado en la avenida Bahía Rosarito 469 a las 10 de la mañana, ahí estaremos. Muy bien, muchas gracias, pastor. Yo por mi parte aprovecho también para invitar que nos acompañe en la comunidad cristiana Lirio de los Valles, ahí en la colonia Aeropuerto, por la calle Octavio Paz 465, donde estaremos enseñando sobre el tema ¿por qué Dios se niega a darnos algunas victorias? Ahí lo vamos a entender a la luz de la Escritura. Así que le esperamos ahí en la iglesia, en la comunidad cristiana Lirio de los Valles, repito, colonia Aeropuerto, calle Octavio Paz 465. Gracias a nuestros flamantes patrocinadores, a los mercados mayoristas, la familia Arafe, una bendición han sido para este programa durante ya casi 2 décadas. Así es que los bendecimos en el nombre de Jesús, que Dios les siga dando y proyectando más mercados mayoristas, no solamente en la ciudad, sino en la región, en México, ¿por qué no? Y en el mundo. Muy bien. Queremos despedirnos, quiero enviar un saludo antes a mi esposa Toñita Galindo, que el día de hoy ya tiene hospitalizada 10 días de hospital. Ha sido intervenida quirúrgicamente en 3 ocasiones en una semana, ha entrado al quirófano 3 veces y ahorita nos está viendo, así que te enviamos un saludo cordial, un abrazo, un beso de mi parte y de todos los que laboramos en esta emisión de este programa, Jesús y la familia. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que te sane. Y que Dios toque su pierna en el nombre de Jesús, desde la planta de los pies hasta la corrida de su cabeza, y esa infección sale en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, claro que sí. Y bueno, pues la recomendación de siempre, pastor, médico, sonreír no cuesta nada, es más barato que la electricidad, pero da mucha más luz. Además, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, Sino de la cara que pone. Ponga buena cara y nos vemos el próximo domingo. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Hasta siempre. Dijimos que íbamos a hablar. No se le olvidó.